a control político. Cabe recordar, y lo veremos en el transcurso, y ustedes me dirán también, que llama la atención que hay constituciones en las que se pierde la capacidad de enjuiciar políticamente al vicepresidente de la República. Es algo curioso. En 1830 es el presidente vicepresidente, pero en el transcurso de las constituciones, en algunos casos se habla solamente del presidente de la República o incluso se hace referencia a quien lo reemplace. Entiendo que la estructura institucional de cada constitución no necesariamente tenía un vicepresidente o el presidente del Congreso, de la Sala o del Senado era quien lo reemplazaba. En la Constitución de 1835 se precisa que la acusación es por el ejercicio de sus funciones oficiales, caso contrario se remitirá al tribunal competente, lógica que se mantendrá hasta con la Constitución de 1967. Es una cosa muy importante para que ustedes comprendan el desarrollo importante que ha tenido esta institución en el Ecuador. Desde 1835 se precisa que el juicio político es al presidente o vicepresidente por sus funciones oficiales. Antes no se encontraba determinado cuáles eran las razones por las que se enjuiciaba al presidente o vicepresidente. Es decir, era muy abierto, era muy subjetivo. El presidente podía ser enjuiciado por cualquier razón, solamente por el hecho de ser funcionario público, más no por sus actos. Aquí se hace una determinación muy clara y dice, en el ejercicio de sus funciones especiales. Esto es importante para reconocer el principio de legalidad, es decir, un funcionario público responde por sus acciones y por sus atribuciones claramente determinadas en la Constitución o en la ley y por tanto es sancionado en ejercicio de sus funciones oficiales. Esto es muy importante porque, como lo digo yo aquí en la cita, desde 1835 hasta 1967 se mantiene esta visión que después será cambiada. En la Constitución de 1845 se le atribuye a la Cámara de Representantes, o Cámara, entiéndase, Cámara de Diputados, acusar ante el Senado al presidente y vicepresidente de la República, a los ministros, secretarios de Estado, a los consejeros de gobierno y a los individuos de la Corte Suprema. Literalmente, como lo estoy citando literalmente. Es aquí, es decir, en la Constitución de 1845, donde por primera vez se hace extensivo como sujetos de juicio político, ya no solamente al presidente y vicepresidente de la República, sino también a los ministros de Estado, a los consejeros de gobierno y aquí dice literalmente a los individuos de la Corte Suprema, entiendo yo que son los magistrados. Este es un paso importante en la constitucionalidad del Ecuador porque por primera vez la fiscalización deja de concentrarse en las más altas autoridades y se abre hacia otros funcionarios del Estado. Es decir, se amplía el ejercicio de fiscalización a otros funcionarios del Estado que se mantendría bajo esta lógica hasta la Constitución de 1929 y que cambiará en función de la estructura constitucional, como es lógico. Así, la Constitución de 1945 permite al Congreso examinar las acusaciones contra el presidente de la República o su encargado, como les acababa de decir, contra los ministros de Estado, los miembros de la Comisión Legislativa Permanente, Tribunal de Garantías Constitucionales o los ministros de la Corte Suprema. Aquí hay una característica muy importante. La fiscalización, como la entendemos ahora, no siempre fue un acto hacia los otros poderes del Estado, en particular al Poder Ejecutivo. En la Constitución de 1945 eran sujetos de fiscalización incluso la Comisión Legislativa Permanente, es decir, el Congreso de 1945 tenía la facultad de legislar a sus propios integrantes, a sus propios miembros. Esto rompe un poco los conceptos de la teoría formal en relación a que la fiscalización sirve como equilibrio de poderes. Pero la realidad ecuatoriana que reconocemos ahora es esta. Ya la Constitución de 1946 incorpora a los miembros del Tribunal Supremo Electoral y en la Constitución de 1967 también se puede examinar la conducta oficial del presidente del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia y demás funcionarios determinados en la Constitución y las leyes. Como ustedes ven, hasta 1967 el constituyente consideró necesario ir ampliando el proceso de fiscalización, incluso llegar al propio presidente del Congreso, al presidente de la Corte Suprema de Justicia y dice, como lo tenemos actualmente, los demás funcionarios determinados en la Constitución y la ley. Es decir, había una voluntad de fiscalización mucho más amplia. Una cosa que realmente me llamó profundamente la atención y que quiero compartir con ustedes es la propuesta que hace la Constitución de 1929 en relación con la fiscalización. En este caso, la Cámara de Diputados puede examinar las actuaciones del presidente, de los ministros, consejeros y ministros de la Corte Suprema
por individuos particulares o corporaciones. Es decir, cualquier persona individual, cualquier corporación podría ir a la Cámara de los Diputados, presentar una denuncia y por el solo hecho de ser un individuo o corporación debía ser recogida esa petición, analizada por la Cámara y luego puesta en conocimiento del Senado para que el Pleno de las Cámaras lo resuelva. Hay que recordar que en la Constitución ya unicameral de 1979, que es algo más cercano, se incorpora también como procesos de fiscalización, como sujetos de fiscalización, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y al Tribunal Fiscal como sujetos de juicio político. Es decir, adicionalmente a los integrantes que hemos señalado, la Constitución del 79 incorpora a estos funcionarios públicos en relación con la estructura organizativa. Hacia 1998, la estructura institucional vigente requería un proceso de fiscalización mucho más amplio, en donde se incluye, como ustedes conocerán en la Constitución del 98, al Contralor, al Procurador General del Estado, al Defensor del Público, Ministro Fiscal General, Superintendente, con una característica importante que se incorporará desde 1945, durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después. Esto aparece en la Constitución de 1945, es decir, antes los funcionarios públicos citados solo podrían ser enjuiciados por sus actos oficiales durante sus funciones. Es en 1945 en donde por primera vez se incorpora que los funcionarios pueden ser sancionados durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después. Como ustedes sabrán, esa disposición se encuentra vigente en la Constitución del 2008. Evidentemente, la Constitución del año 2008 fiscaliza adicionalmente a los órganos del Estado antes referidos y adicionalmente al Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Defensoría Pública. Es decir, los órganos que son sujetos de fiscalización se han ido incrementando. Cabe resaltar que desde la lógica fiscalizadora del Congreso Nacional, desde 1979 hasta el 2008, está directamente relacionada con la designación o posesión de autoridades, es decir, se fiscaliza a quién se nombra o se posesiona. Esta es una reflexión importante que quiero dejar en ustedes para poder entender cuál es el alcance de la fiscalización en el Ecuador. La fiscalización, tal como la entendemos ahora, históricamente, me atrevería a decir, desde 1830, ha sido un proceso de fiscalización con el objeto de controlar al presidente o al vicepresidente. Nada más, o a los funcionarios de gobierno. Pero a partir del año 79, la lógica de la fiscalización está relacionada a que los órganos del Estado que son elegidos por el Congreso Nacional, por la Cámara de Representantes, por la Comisión Permanente, son sujetos de fiscalización. No sé si me doy a entender. Es decir, hay una relación directa que si el Congreso posesiona al defensor del pueblo o lo elige, como era en 1979 y 1998, tiene la obligación de fiscalizarlo. Esa es la lógica que hemos mantenido desde el año 79. Esa lógica no existía antes y la hemos mantenido actualmente. Ustedes recordarán que en la Constitución del año 2008, efectivamente, la Asamblea Nacional ya no designa, ya no elige a los funcionarios, es decir, procurador, atribuciones que han sido trasladadas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, y el día de ayer todos ustedes fueron testigos, que la Asamblea Nacional posesionó a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Esa atribución de posesionar a los miembros del Consejo Nacional Electoral es suficiente para que la Asamblea Nacional tenga atribuciones de fiscalización a esos funcionarios. Esa es la lógica que hemos mantenido desde 1979. Me parece que es una reflexión interesante. Bueno, quiero referirme brevemente al procedimiento bicameral que ha tenido el Ecuador. El procedimiento de fiscalización bicameral se sustenta en la acusación presentada por la Cámara de Diputados, el conocimiento del Senado y la resolución de las cámaras del Pleno, tal como ya lo mencioné anteriormente. A excepción de 1835 y 1842, en las que el Senado sancionaba. En las constituciones bicamerales de 1884, 1897, 1906, 1929 y 1945, la Cámara de Diputados o Representantes está facultada para examinar las acusaciones que se propusieren contra los funcionarios del Estado, validarlas, sustentarlas y presentar al Senado la acusación correspondiente. Vale la pena recordar con ustedes que la censura de los funcionarios públicos como criterio jurídico político se incorpora por primera vez en la Constitución de 1878. Esto es algo muy importante.
me permito hacer una reflexión personal y creo que muchos de ustedes también tendrán. Yo me formé siempre en la visión del juicio político en relación con el concepto de censura, que es un concepto, lo digo, jurídico-político, que se ha ido trasladando en las constituciones bicamerales y unicamerales en el Ecuador. Esto no existía sino a partir de 1878, es decir, alguien que acusa solicita la censura. Y en la Constitución del año 1979, 1998 y 2008 se habla ya de la censura y la destitución. Es decir, esta formalidad es a través de la cual se construye el juicio político. El peticionario del juicio, el que acusa, solicita la censura y la destitución. Y aprobada dicha censura y destitución, es que se da lugar a la destitución y a las sanciones que veremos más adelante. Nuevamente recuerden ustedes que la censura como concepto jurídico político nace en 1878 en la Constitución del Ecuador. Dentro del procedimiento unicameral, la característica fundamental es, en la vida republicana ecuatoriana, en la concentración en el Congreso, en la Cámara de los Representantes, de todo el trámite bicameral que hemos descrito, es decir, con la particularidad de la pérdida del carácter de acusador y revisor de cada una de las cámaras. La fiscalización unicameral tiene un avance sustancial de la Constitución de 1979, 1998 y 2008, con la incorporación de procedimientos fiscalizadores nuevos, tales como el oral, el requerimiento de información documental, la comparecencia oral y escrita de los funcionarios de las comisiones y el Pleno del Congreso o Asamblea Nacional. Esto sí es importante, el cambio de la Constitución de 1967 a 1979 es sustancial en el proceso fiscalizador. Las características del proceso fiscalizador unicameral están relacionadas a la incorporación, como le digo acá, de formas innovadoras de fiscalización, es decir, no simplemente alguien acusaba, comparecía el peticionario, el Senado revisaba y luego se procedía con la acusación. Aquí hay requerimientos de información, comparecencias orales y escritas al Pleno y al Congreso de la Asamblea. Quiero referirme brevemente al tema de la votación. Es curioso que solo las constituciones de 1830, 1998 y 2000 determinan que para la destitución del presidente y vicepresidente de la República se requiere 2/3 de los integrantes. Es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que de manera específica estas tres constituciones dicen en su texto que para destituir al presidente se requieren los 2/3. Es decir, en todas las 16 constituciones anteriores no existe una referencia